presentar, yo me llamo Merche Bosch, en catalán. Voy a moderar esta mesa y bueno, pues como entiendo que se me ha puesto en esta mesa por mis orígenes, os voy a explicar un poquito, porque yo creo que está bien conocer algunas cosas. Yo nací en un pueblo del Alto Llobregat, en un pueblo que se llama Puig-reig, en la comarca del Berguedà. Es lo que se llama la Cataluña Vieja. Yo los recuerdos que tengo de mi pueblo en los años 60 es la llegada de muchas familias que venían de Andalucía y que llegaban a mi pueblo a trabajar. Mi pueblo era un pueblo al estar al lado del río que tenía muchas fábricas textiles, tenía exactamente 9 fábricas textiles que estaban distribuidas en una cosa que en Cataluña se llaman colonias podría ser la traducción. Y la verdad es que en mi pueblo prácticamente nadie sabía hablar castellano, estábamos en pleno franquismo, pero en mi pueblo, desde luego, mi abuela no sabía una palabra de castellano y la mayoría de las personas tampoco. La gente llegaba, nosotros lo recibíamos con normalidad, se les ayudaba, iban haciendo un programa de inmersión lingüística y cada día pues se expresaban mejor. Los que sabían alguna palabra de castellano les ayudaba a ellos y a los pocos días la gente se movía bien por allí, había trabajo, se integraban en el pueblo y nunca había ningún problema. Todo sucedía de una forma muy sencilla y no pasaba nada. De un tiempo a esta parte, yo no sé qué es lo que ha pasado, pero una extraña rausa, creo que la palabra se entiende, se ha apoderado de mi tierra de origen, y desde luego me refiero al independentismo, como podéis suponer. A veces, desde Cantabria, yo vivo en Cantabria desde hace más de 40 años, me hago algunas preguntas, sobre todo conociendo lo que conozco de cuando yo estaba allí. ¿Cómo se puede sostener que la situación actual impide a los catalanes ser catalanes? ¿Qué hay detrás del España nos roba? ¿No les robará Jordi Pujol? Quizá. ¿Por qué se desprecian Cataluña y Andalucía? Cuando Cataluña ha sido lo que ha sido gracias al trabajo de muchos andaluces. ¿Qué tipo de Cataluña tienen en la cabeza la gente de Esquerra, de las CUPs, los Pujols, los Mas? ¿Qué le pasa hoy a Lluís Llach? Antaño capaz de componer las más bellas y solidarias canciones. Ahora me dan a mí muchas ganas de decirle: no es això, company, no es això. No me parece que fuera eso lo que nosotros estábamos buscando. Parece que a ninguno de estos dirigentes de Cataluña le preocupa una Barcelona llena de pobres que duermen en los cajeros de la Caixa desde Montjuïc a Sant Gervasi. Tampoco la pésima sanidad semiprivatizada que existe en Cataluña. Trabajadores y trabajadoras, la gente de Barcelona, de Cataluña, que tras agotarse en las cadenas de montaje, en el rugir de las fábricas, sacaba fuerzas de su propia pobreza para convertir la vida en democracia. Como bien dijo en su pregunta la Mercè Pérez Andújar, ya nadie se acuerda de esto, de la solidaridad, de la fraternidad a un lado y a otro lado del Ebro. La crisis del textil cerró las 9 fábricas de mi pueblo, que se hizo próspero gracias a aquellos chicos y chicas que vinieron en el tren semidescalzos desde Andalucía y ocuparon nuestras colonias, las colonias de Cal Marsal, de Cal Pons, de Vilodomiu, de preciosa arquitectura modernista pero de dura vida obrera. Ellos, los que vinieron y los que estábamos juntos y mezclados, hicimos aquella Cataluña que fue durante años abierta, plural, de muchos sonidos y colores, ideas y sensibilidades. Hoy intentan convertir mi querida tierra en un solar mezquino, monolingüe, aislado, fracturado y tenso. Desde el más discriminado de los barrios de los pueblos hasta las residencias más privilegiadas, toda la gente de Cataluña cabe en Cataluña. Las personas de Cataluña no nos vamos a dejar desposeer del derecho a ser catalanes cada cual a nuestra manera. En esas estamos y por eso estoy hoy aquí. Muchas gracias. Os paso a presentar a los ponentes. El primero en hablar va a ser Antonio Rivera Blanco. Es historiador y político español, nacido en Miranda de Ebro en 1960, catedrático en la Universidad del País Vasco, ha publicado varios libros sobre la provincia de Álava y su capital. Es integrante del Partido Socialista de Euskadi, fue miembro del Parlamento Vasco entre el 2005 y el 2009 y es autor de varias obras, entre ellas La ciudad levítica, Continuidad y cambio en una ciudad interior, Señas de identidad, Izquierda obrera y nación en el País Vasco,
etc. También ha sido coordinador de la historia de Álava. Muy bien, León, buenas tardes. Hay que revisar la versión de Wikipedia de mi misma persona porque nunca he sido del Partido Socialista. Bueno, no me preocupa, vamos, no voy a ir corriendo a pedir los daños y perjuicios, pero que conste, ¿no? Y por supuesto no me dedico a la política, vamos, estuve un rato entretenido con ella y ahora solamente me dedico a la docencia y poco más, ¿no? Bueno, pues encantado de estar con vosotros y vosotros y se me invita a hablar un poco en unos breves minutos de esa difícil y extraña relación que ha mantenido el debate o la cuestión territorial con la tradición de las izquierdas. De alguna manera es dar 4 pinceladas o ilustrar un poco al respecto de esa perplejidad acerca de la difícil relación que ha tenido uno y otro discurso. Esto, desde la perspectiva de un historiador, uno se puede remontar realmente lejos dentro de nuestra contemporaneidad y lo puede trasladar inmediatamente al telediario de las 3, que es como me gusta decirlo. Y creo que tiene una multiplicidad de razones y de explicaciones, algunas pocas de ellas voy a tratar de presentar aquí, pues para, si son factibles, para propiciar algún debate posterior, ¿no? Quizás habría que empezar diciendo que en general yo me reconozco entre los que dentro de la izquierda ha sido educado para darle vueltas a la cabeza al respecto o en torno al paradigma de la distribución, es decir, qué hacemos o cómo conseguimos una mejor justicia social frente al paradigma de la pertenencia, es decir, determinar quiénes somos o cuál es nuestra identidad, ¿no? Y esto, que creo que ha sido siempre así, sin embargo, en determinados periodos de la historia y en concreto en lo que hace a los años 80 del siglo XX para aquí, nos ha forzado extraordinariamente a que una vez más en la historia tengamos que darle vueltas a ese magín. Básicamente por 2 razones inmediatas, ¿no? Una que tenía que ver con esos arranques de la posmodernidad, con ese empacho de identidad, con esas preocupaciones por la identitis que hemos tenido y seguimos teniendo todavía, y en segundo lugar porque al fin y al cabo era una de las expresiones de la crisis que padecían las izquierdas, pues si tenemos que ponerle una fecha, una referencia o un hito, a partir del 89, y donde muchos de nuestros debates o muchas de nuestras preocupaciones por la justicia se derivaron directamente hacia preocupaciones que tenían que ver con la identidad. Pero el hecho de que haya habido grandes pensadores aquí y allá, incluso algunos nos acompañan en esta sala hoy mismo, y gente que ha proporcionado magníficas páginas al respecto de la cuestión de esta relación entre lo identitario territorial y las izquierdas en genérico, no cabe ninguna duda que ha sido, como digo, una relación y una relación bastante compleja, entre otras razones porque tanto la preocupación como los objetivos de las izquierdas y la preocupación y los objetivos de estos debates de orden territorial son realmente muy diferentes, ¿no? Y yo creo que en general la izquierda siempre ha acudido a ese debate forzada, como si no tuviera otra posibilidad que acudir a ella por las circunstancias, invitada por las circunstancias. Esto que digo se ve perfectamente en la historia de nuestro pequeño país en el último siglo, desde finales del siglo XIX, ¿no? No hay que perder de vista que 2 de nuestras grandes o históricas organizaciones o tradiciones o culturas políticas, la nacionalista vasca y el socialismo vasco, surgen casi en el mismo instante, en torno a los mismos años, y surgen en términos de exclusión recíproca y de antagonismo, ¿no? El PNV nace, en definitiva, entre otras de las razones, una de ellas es para hacer oposición, para enfrentarse directamente tanto al socialismo vasco como, sobre todo, a los obreros que se representaban política y sindicalmente en ese socialismo. Y en términos recíprocos, pues una de las señas de identidad, una de las referencias más sólidas y más básicas del socialismo vasco hasta muy tarde, ha sido precisamente este antinacionalismo vasco, este cuestionamiento radical de los principios y de los criterios de Sabino Arana. No me voy a extender en las razones que hay con ello, y si acaso surge luego la cuestión, pues lo plantearíamos en el debate, ¿no? En definitiva, estamos hablando de su origen, son 2 cosmovisiones radicalmente distintas, 2 lenguajes políticos que no tienen demasiado que ver, y de hecho, como señalaba antes, los socialistas en este caso tienen que acabar
a la altura de la Primera Guerra Mundial, aproximadamente, abordando ya de una vez la cuestión cuando el nacionalismo vasco pues empieza a cobrar cierta pujanza, entre otras expresiones de ellos, pues ocupando la presidencia de la Diputación de Vizcaya, sin ir más lejos, ya que estamos aquí. La expresión de esa preocupación forzada, ¿no?, de esa obligación por darle vueltas a la cosa, pues no es demasiado brillante, todo hay que decirlo, ¿no? El socialismo vasco, en este caso, pasa en esa época básicamente por tres ideas fundamentales. Una es un antinacionalismo genérico, una especie de antinacionalismo filosófico, denostar de todo planteamiento de identidad territorial como algo referencial para ellos. Se puede explicar perfectamente en las razones de pensamiento que tenía aquella gente, pero desde luego aportaba muy poco a lo que podía ser la reflexión política, ¿no? El siguiente de los pasos fue el de lo que podríamos llamar un cosmopolitismo vacío, esa declaración de internacionalismo, de no ser de ninguna parte y de todas, pero que a la postre en el debate político tampoco tenía demasiada materialidad, demasiada practicidad, ¿no? Y el tercero de ellos, y en este caso ya por escrito, por decirlo de alguna manera, es lo que podríamos llamar, he puesto aquí en el apunte, un confederacionalismo naturalista. Bueno, esta barbaridad, voy a sintetizarla rápidamente, es el dichoso acuerdo del Congreso Socialista de 1918, donde su solución a la cuestión del problema territorial es la Confederación de Nacionalidades Ibéricas, que a la altura de 1918 en España era decir aproximadamente pues, la nada más absurda. Creo que no es decir ninguna barbaridad si señalo que en términos de cuestión territorial lo más solvente que hubo en España fue el españolismo de Prieto, de Indalecio Prieto me refiero, que tan magníficos resultados políticos le derivó, sin ir más lejos, en esta misma Bilbao que hoy nos acoge, ¿no? Y por el contrario, la otra cara de la moneda, entre otras razones, no solo por la cuestión territorial, sería el vacío socialista que hubo en Cataluña, hasta muy tarde, ¿no? Ese hueco que dejó tanto el partido como el sindicato en toda esa región. Por hablar de Cataluña y por indicar rápidamente y señalarlo, a la vez que esto estoy diciendo, la fotografía de Cataluña no es no es distinta, ¿no? Porque la complejidad en este caso la representa dentro de la izquierda el predominio, la hegemonía de una CNT profundamente anacional por antiestatista, ¿no? Ahora hay una cruzada patriótica por parte de algunos historiadores para tratar de buscarle las cosquillas nacionalistas a la CNT de Seguí, de Pestaña, de Peiró. Bueno, hay que estrujar mucho el muñeco. En historia es posible casi todo, ¿no? Lo digo como historiador, ¿no? Pero hay que estrujar mucho la lectura de aquella conferencia de Seguí y Pestaña en el Ateneo de Madrid, aquello que se publicó en la transición y después como el sindicalismo en España, ¿no? Que supongo que ahora se titulará el sindicalismo en Cataluña, ¿no? Para concluir que la CNT tuvo alguna tarde de deriva nacionalista, pero bueno, insisto que todo es posible. Quizás el único grupo o la única facción de las izquierdas que rompe con esto que estoy indicando sea el Partido Comunista, que ya desde sus orígenes se apunta a una suerte de comprensión de este asunto, pero yo creo que tiene que ver sobre todo con una mezcla de doctrinarismo y de tacticismo leninista, ¿eh? Lo que es bueno para destruir a mi contrario, o los enemigos de mis enemigos son mis amigos, por decirlo de una manera un poco rápida. Claro, las cosas cambian radicalmente durante el franquismo. Hay que decir que ya empezaron a cambiar durante la Guerra Civil en el País Vasco, ¿eh? Es una cuestión que no nos puede entretener esta tarde, pero es cierto que durante los pocos meses de Guerra Civil, una parte del nacionalismo vasco, como dice José Antonio Aguirre, siendo lehendakari, una parte del nacionalismo vasco se hace social y una parte de la izquierda se hace nacional, no necesariamente la comunista, incluso la propia socialista, y de ahí un poco pues todas las trifulcas que tienen después en el exilio mexicano y francés y etcétera, etcétera. Pero es mucho más importante que esto, que en definitiva es una cuestión casi casera, el hecho de que en un determinado momento, sobre todo de una manera más clara en el segundo franquismo, vasquismo y antifranquismo acaban actuando como sinónimos. Es decir, el antifranquismo y la identidad, la identificación, la defensa, digamos, espontánea, natural, y luego su traducción política, si acaso, del país, en este caso el País Vasco, acaba siendo una misma cosa. La cosa tiene evidentemente muchas explicaciones, una de ellas fundamental es que el españolismo ya directamente tiene una única, exclusiva traducción autoritaria y centralista porque se lo ha apropiado por completo la dictadura, y por lo tanto hay una reacción a la contra que lleva a un sector importantísimo. Yo creo que la mayoría de
las izquierdas a ir asumiendo como propios, con una reflexión escasísima o muy limitada, los valores identitarios, este tipo de preocupaciones de orden territorial. Lo peor de todo es que tampoco hay una alternativa demasiado, digamos, práctica y solvente por parte de esas izquierdas que van entendiendo a su competidor, contrario, como queramos llamarlo, nacionalista, ¿no? Las propuestas desde la izquierda básicamente fueron o de corte federalista o de corte autodeterminista y no demasiado bien pensadas, ¿no? Ahí me apunto a esa reflexión que hace Ruiz Soroa en el sentido de que siempre ha habido mucho más preocupación en la izquierda por el procedimiento de origen, es decir, cómo llegar a, que ahora entretiene a los catalanes, cómo llegar al propio hecho fáctico de aplicar el derecho a decidir, que la oportunidad, funcionamiento futuro, idoneidad, sostenibilidad que tendría su puesta en práctica. Vamos a decirlo así, preocupa más cómo ponemos en marcha el bicho que lo que puede ocurrir cuando el bicho ya esté en marcha. Yo creo que hay poca reflexión por la izquierda en este caso, que son los nacionalistas, es otra historia que me preocupa menos ahora mismo, ¿no? Y luego hay un problema mayor todavía, y es que la propuesta federal es antitética del nacionalismo. Federalismo y nacionalismo son contrarios, es agua y aceite, es decir, no conforma en absoluto una demanda de orden nacionalista, porque el federalismo precisamente marca las reglas e iguala. La palabra iguala, la palabra igualar a todos es algo refractario al pensamiento nacionalista, que lo que está pidiendo por definición es una significación, una caracterización singular y peculiar de ellos con respecto a los que les rodean o a los demás en general. El resultado final es que esta indefinición de unos y hiperactivismo de otros pues acaba haciendo que unos prosperen y otros se estanquen, ¿no? Uno de los artilugios posiblemente más exitosos, si uno ve la historia de este país en los 2 últimos siglos de la transición aquí, es el Estado de las autonomías. Sé que decir esto es una especie de reventar la ortodoxia de un puñetazo. Pues yo creo que no. Es decir, si uno lo compara con todas las exhibiciones desde la Constitución de Cádiz para aquí, yo creo que es la única vez en que se ha conseguido llegar a un procedimiento medianamente cabal y civilizado. Otra cosa es que al cabo de 40 años pues el traje esté quedándole muy grande a unos y muy pequeño a otros, y que posiblemente haya que remendar la cosa, pero creo que no tenemos que hacernos demasiadas trampas en ese asunto. En todo caso, ese invento al que contribuyeron la mayoría de las izquierdas en este país no es algo que esas izquierdas hayan tenido como propio y que hayan podido, digamos, hacer una exhibición frente a las demandas, en este caso, de tipo nacionalista. El resultado final, y voy avanzando, el resultado final es que en la práctica las izquierdas, cuando han tenido responsabilidades de gobierno y cuando no, pues han acabado haciendo suyo todo el discurso homogeneizador, identitario de las autonomías. La situación que tenemos ahora es que si tú preparas el terreno para eso, en un momento de crisis, pues puede acabar con que, si tú has proporcionado una cierta legitimidad a esos discursos, pues el otro te robe la cartera, en este caso, y lo aproveche para exhibir en un sitio tan casi antinatura como es Cataluña, que era para las izquierdas de algún momento era un poco la expresión más avanzada en este país del cosmopolitismo, de la apertura, etcétera, etcétera, pues te acabes encontrando con el tribalismo más clásico, el discurso más rancio y el esencialismo que uno pensaba que nunca iba a poder escuchar en el caso catalán, ¿no? Ese España nos roba, la compañera, ¿no? Ese rechazo a los vagos pobres del sur, ¿no? En definitiva, lo que se está expresando es una manifestación más del nacionalismo rico del norte, exactamente igual que el de los flamencos, exactamente igual que el de los paganos y exactamente igual que el de los vascos. No nos hagamos trampas tampoco en este negocio, ¿no? En definitiva, yo creo que la izquierda se ha desarmado extraordinariamente en todo eso y el resultado es el que vemos, ¿no? Aquí podríamos haber tenido alguna otra posibilidad, ¿no? Y no cabe ninguna duda que en los años 60 se produjo una renovación de la tradición nacionalista, que es la que viene de la mano de ETA, y ETA hace un ensayo para hacer una fusión entre lo nacional y lo social y generar un nuevo sujeto político, que es eso que llamó el pueblo trabajador vasco, ¿no? Y yo creo que desde la parte del nacionalismo sí que resolvió la papeleta, pero no desde la otra parte. Me explico rápidamente y con eso voy acabando, ¿no? Quiero decir, desde la parte del nacionalismo sí que fue capaz de generar un espacio, un ámbito político importante, como se ha demostrado, y de continuidad en el tiempo,
donde el nacionalismo puede ocupar todo el ancho de banda. El nacionalismo vasco era tradicionalmente conservador, clerical, etcétera, y a través de su renovación con todo el mundo de ETA y lo que da lugar a esta organización y sus aledaños, genera un nacionalismo realmente de izquierdas, algo indiscutible, pero no lo contrario, es decir, no proporciona un discurso desde lo nacional para que las otras izquierdas puedan comprarlo, ¿no? Y no es porque no es una oferta en absoluto atractiva por razones diversas, porque prima su discurso ultranacionalista y comunitarista, y porque eso a la postre, como se demostró y a veces de una manera sangrienta, pues generaba una escisión, agravaba la escisión original por razones de cultura, por razones de objetivos, por método, y también por beligerancia, porque al final fue una izquierda que se enfrentó a otra de una manera tremendamente contundente y dura. Termino con una reflexión final, ¿no? El nacionalismo no es una ideología política destinada a decirnos cómo se organiza la comunidad, sino básicamente destinadas a decirnos quién forma parte de la comunidad y sobre qué valores se rige esa comunidad. En definitiva, trata de revertir un determinado orden, que es ahora lo que tenemos entre manos, ¿no? Es decir, la renacionalización que se produce en determinado momento es una reorganización del poder, de tal suerte que pueden primar unas pertenencias en lugar de otras, ¿no? Lo que puede ocurrir y lo que yo creo que está a la vista en estos momentos es que esa reorganización, en el caso catalán, irá en perjuicio de sectores que no están muy directamente ligados al protagonismo de la política en este momento, en perjuicio de sectores, la compañera lo señalaba al principio, que no están directamente vinculados a un idioma, por ejemplo, que se establecería como único y exclusivo, con rechazo o con subordinación del otro. En definitiva, yo creo que hay sectores sociales, en este caso los sectores sociales característicos o tradicionales o históricos de la izquierda, para los que esta aventura, desde mi punto de vista, es un pésimo negocio. Y en la medida que es un pésimo negocio en lo inmediato y en un pensamiento más general, pues yo creo que, como decía el clásico, aquello que no es conveniente que sea, creo que tenemos que hacer un esfuerzo porque no ocurra, ¿no? Y por eso el estar sentado en esta mesa y acompañar esta tarde. Muchas gracias. Bueno, la siguiente persona en hablar va a ser Vicente Serrano. Fue presidente del Foro Babel de Barcelona, delegado de comisiones obreras primero y del sindicato COVAS posteriormente. Formó parte del primer Consejo Nacional de Izquierda Unida y de su primera ejecutiva representando a la corriente federal, que él abandonó por el sesgo nacional, abandonó Izquierda Unida por el sesgo nacionalista. Fue cofundador de Ciudadanos y miembro de su primer Consejo General, que abandonó por la derechización del partido. Desde febrero de 2016 es presidente de Alternativa Ciudadana Progresista, que es una asociación fundada en 2007. Ha publicado un ensayo en El Viejo Topo que se llama El valor real del voto. Sí, vale. Bueno, buenas tardes a todos. Yo vengo de Barcelona y se supone que tengo que explicaros un poquito cómo está aquello en estos momentos. Claro, supongo que depende de quién lo explicará de una manera o de otra. Si estuviese aquí el señor Junqueras o el señor Gabriel Rufián, os contaría que están viviendo intensamente una situación en Cataluña que nos va a llevar a la independencia y a la realización del deseo nacional de todos los catalanes. Pero la realidad es que yo, que vengo de allí, tengo una sensación muy distinta. El día a día en Barcelona es un día a día muy tranquilo, la gente no está exaltada, la gente está muy tranquila, la gente hace su vida, sus preocupaciones, como la del resto de los españolitos, es el trabajo, la corrupción, en fin, los temas típicos de todos los españolitos del día a día. Es cierto que hay momentos en que eso se altera, pero son momentos que se alteran por circunstancias muy especiales. Por ejemplo, gana el Barça, pues al día siguiente Barcelona es un hervidero de gente con camisetas del Barça, con camisetas esteladas, con señeras, están como más alterados, más ilusionados. Es una cosa que lo provoca concretamente el Barça. Que es lo mismo que pasa cuando hay algún elemento de corte nacionalista, de llamamiento, por ejemplo, a arrebato.
decirlo, pues si viene el 11 de septiembre, pues hay todo un trabajo previo a través de los medios de comunicación en el cual pues, rápidamente esas clases medias que están tan ilusionadas en expresar su deseo de secesión y de independencia, pues salen a mostrarlo. ¿Qué les preocupa en este momento a los catalanes? Bueno, yo creo que lo que les preocupa es dónde van a pasar las vacaciones, los que pueden pasar vacaciones, y los que no tienen dinero para pasar las vacaciones, pues el fin de semana irse al Masnou o a Castelldefels a pasar un rato en la playa. Eso es lo que les preocupa. Lo que pasa es que cuando toquen a regato, esa gente que está muy concienciada, que no es la mayoría de los catalanes, pues saldrán a hacer una expresión de su deseo de ser algo más diferente del resto. ¿Qué nos tenemos que plantear? ¿Va a haber referéndum o no va a haber referéndum? Yo creo que no va a haber referéndum, y ellos lo tienen claro que no va a haber referéndum. Lo que pasa es que eso no quiere decir que no mantengan el órdago. Van a mantenerlo el órdago hasta el momento necesario. La cuestión es, si no hay referéndum, ¿va a haber elecciones? Pues tampoco yo lo tengo tan claro. A ver, todo el mundo dice que va a haber elecciones, que será la alternativa, que haya elecciones. Es posible que haya elecciones, pero ¿a quién le interesa que haya elecciones? A los de PDK, no les interesa que haya elecciones. Como haya elecciones este año, noviembre sería lo más pronto, PDK se hunde en la miseria. No digo yo que desaparezca, pero que se hunda seguro. Dejará de ser el primer partido. El primer partido va a ser Esquerra Republicana, que es al que realmente le interesa, en principio como partido, las elecciones, porque evidentemente se convertirá en el primer partido de Cataluña. Pero al secesionismo le interesa que haya elecciones. Van a perder la mayoría. Es decir, está claro que si hay elecciones no se va a repetir la mayoría que tienen actualmente. No van a llegar al 47%, que es lo que tienen en votos, de los votantes, no del censo, de los votantes. Y eso yo creo que es importante saberlo. Lo que pasa es que si no hay el referéndum, que no lo va a haber, sí que habrá algo que será como una performance, seguro. Es decir, al día siguiente de que el Constitucional o el señor Rajoy, yo qué sé, mande a los Mossos de Escuadra a detener al señor Puigdemont, estoy seguro que no va a enviar a la Guardia Civil, enviará a los Mossos de Escuadra, que es el elemento psicológico más importante. Pues evidentemente pues hará una performance que será llamar a todos los catalanes a la calle para demostrar que la cosa sigue vivo y que hay un agravio y que internacionalmente se sepa. Pero no olvidemos que luego hay que ir a la caseta de la Cerdaña y hay que ir a la Costa Brava a pasar las vacaciones. Por tanto, las cosas duran un tiempo. Esa es una de las cosas que hay que tener claras. Las manifestaciones nacionalistas, es decir, masivas, se dan en momentos clave muy trabajados previamente. Tenemos una situación muy complicada. El qué pasará, yo no lo tengo claro. Habrá elecciones, lo veremos. Pero yo, dejando esas dudas que no puedo aclararos, porque eso sería tener una bola de cristal y eso es bastante imposible, sí que querría desmitificar algunas cosas. No existe el 80% de los catalanes que quieren el referéndum y el derecho a decidir. Eso es una mentira. Es una gran mentira. Es decir, lo máximo que se ha conseguido de estar por el derecho a decidir y por el tema de poder someter a voto el tema de ser independientes, no pasa del 44% de la población, siendo muy generosos. Y digo siendo muy generosos porque yo, como me he dedicado a hacer análisis electoral, pues resulta que el momento más álgido del nacionalismo es el 27 de septiembre, ¿vale? Las elecciones últimas autonómicas. Y en ese 27 de septiembre, ese 47% de votos, en realidad no representaba más allá del 36% del censo. Si a eso le sumamos todos los votos que obtuvo Catalunya Sí que es Pot, ahora ya denominada Cataluña en Común, que ha pasado por el Común Podem, bueno, ya sabemos que van cambiando de nombre, pero es lo mismo, más los votos que obtuvo Catalunya Sí que es Pot, llegarían a un 44% del censo. Es decir, que estarían de acuerdo con el derecho a decidir, no con la independencia.
En ese sentido yo he sido muy optimista, porque en las últimas encuestas del CIS, el barómetro del CIS, hay una preguntita, en los cruces de pregunta, que dice que solo un 23% de los que votaron a Catalunya Sí que es Pot están de acuerdo con el derecho a decidir. Con lo cual yo fui muy maximalista en el sentido de darles esa propiedad, de que el 100% era. A tener en cuenta que en el 9N, ¿vale?, el famoso pseudo-referéndum que montaron, solo votó el 37% del censo. El 37% del censo. Es decir, que solamente del censo fue un 29% de nacionalistas, es decir, no de nacionalistas, de independentistas. Es decir, que estaban de acuerdo con la independencia. Y el momento más ajeno, vuelvo a decir, que es el 27S de las últimas elecciones. Y en el estatut, cuando se aprueba el estatut famoso, no llegó a votar ni la mitad de la población. Y eso es muy importante porque dicen, hombre, es que es el problema de que los catalanes aprobamos el estatut y luego viene el Tribunal Constitucional y se lo carga. Bueno, se lo cargó con timidez, que no se lo cargó realmente. Fue muy tímido en algunas de las porque fue muy político sobre todo, pero no es realidad. En ese momento el movimiento que se genera no es el de España nos roba, el del procés. El procés se inicia mucho más tarde. Se inicia concretamente después de que la Generalitat empieza a realizar una serie de recortes sociales importantes y empieza a tener una contestación social dentro de Cataluña. Aparece el 15M y en junio se convoca el rodeo al Parlamento. Y en el momento que se rodea al Parlamento y el señor Mas tiene que entrar con un helicóptero en el Parlamento, ahí se acojonan. Ahí se acojonan. Las primeras declaraciones de Mas y de algunos otros es que estos eran unos españolistas, porque el 15M para ellos era un movimiento muy españolista. Luego ya hicieron un trabajo de inmersión o de submersión, como se quiere decir, dentro del movimiento para que apareciesen las esteladas. Pero es en ese momento en que el nacionalismo se acojona y pisa el acelerador. Pisa el acelerador y empieza a hablarlo de España nos roba, la culpa la tiene toda Madrid, y empieza a desmontar todo el movimiento social crítico que había en Cataluña. Porque a partir de ese momento desaparece la contestación social. Y ese es un elemento muy importante a tener en cuenta. Bueno, hoy por hoy, si se hiciese un referéndum en Cataluña sobre la independencia, yo tengo clarísimo que saldría un no. Es decir, el no está cantado. Pero ¿por qué ellos quieren hacer un referéndum sabiendo que va a salir no? ¿Y por qué no hay que hacerlo? Evidentemente. Porque si se hace un referéndum, aunque salga no, ya estás haciendo una cosa que es reconocer una soberanía. Cuando tú reconoces una soberanía, ya te has pillado los dedos. Porque evidentemente todos como lo decíamos en la época de los años 70, los aparatos ideológicos del Estado, que decíamos en aquella época los comunistas y gente así, están al servicio de ese proyecto. Y por tanto, ya tienes el reconocimiento, los aparatos siguen trabajando hasta conseguir esa mayoría. Esa ingeniería social que se está haciendo desde la escuela, ya llevan 30 años haciéndola, a pesar de que pienso que han fracasado. La situación no está nada fácil, pero lo cierto es que la salida de esto va a ser compleja. No va a salir de un año para otro, esto va a ser como otros 30 años, porque desmontar lo realizado durante 30 años va a ser muy difícil, sobre todo teniendo en cuenta un gran problema, y es la izquierda que tenemos. La izquierda que tenemos no solo en Cataluña, en toda España. La izquierda que tenemos ha apuntado algunas cosas, voy acabando, disculpa, el compañero Antonio, y es el problema de que ha puesto por delante el elemento nacional por delante del elemento social. Y ese es el gran problema. Cuando quieres llevar a la vez esa teoría, al final lo que haces es sacrificar los temas sociales en el altar de la nación. Y ese es el gran problema. En fin, no sé si os he aclarado mucho, espero haber dado algunas briznas de cómo estamos, y gracias.
siguiente en hablar va a ser Marcos Gutiérrez Sebastián. Marcos nació en el año 56, es trabajador social, se incorpora a la lucha antifranquista en los años 70, militando en el movimiento comunista desde 1974 hasta su disolución en los años 90. Implicado en las luchas en su comarca de origen, en Campo, en la época de la reconversión industrial, es coautor del libro Reynosa contra el miedo, sobre la reconversión industrial en la comarca. Ha trabajado en varios países de Latinoamérica, el último en Ecuador. En la actualidad colabora con Acción en Red, en la plataforma Cantabria por lo Público y Sin Recortes, y desde su creación con el colectivo Juan de Mairena. Bueno, a mí me toca hablar de una cosa tan complicada como la izquierda española, cómo lo ha visto y todo este lío, ¿no? Bueno, al principio Antonio comentaba ahora la preocupación de cómo va a reaccionar esa izquierda que hay hoy. Me quedo un poquito con eso. Tal vez para saber cómo va a reaccionar, o que es complicado, y cómo es la izquierda, que tampoco me meto yo en esas honduras, sí puedo intentar contar cómo fue mi experiencia a lo largo de la izquierda, cómo abordábamos fenómenos que hoy son ya, que se están materializando, ¿no?, en rupturas o en problemas de secesión, como en Cataluña, como lo íbamos viendo en los años 70, 80 y más tarde. Y al final sí me atreveré a dar alguna pista, pero solamente pistas. Algunas personas que están por aquí, pues éramos de la misma... hicimos ese viaje alrededor de los 70, 80 y quizás más tarde. Hablar de la izquierda que había era hablar del mundo complicado en el que en los 70 nos situó y posteriormente. Era hablar de El Salvador, era hablar de Vietnam, antes era hablar de Colombia, era hablar de la violencia, era hablar de la lucha armada. Y nosotros, como fruto de la época, teníamos esa orientación en nuestras cabezas. Con lo cual empezamos a elaborar, es cierto que con mucha generosidad y con mucha abnegación contribuimos a hacer lo posible para quitar esa horrible dictadura, pero también eso nos creó o nos situó en algunas coordenadas que no nos abandonaron hasta, no sé si nos abandonarían, o por lo menos lo intentamos. Como era el endurecimiento, éramos gente dura, intransigente, sectarios, lo cual colaboraba poco a entender el mundo que se iba desarrollando paralelo a nuestro alrededor. La cuestión nacional del País Vasco, de Euskadi y Cataluña era una de ellas, pero teníamos mala situación ante las sociedades que se iban abriendo en el franquismo, en la última parte del franquismo, en el tardofranquismo que llaman hoy, y no estábamos bien situados para entender los cambios que se iban desarrollando en la nueva sociedad o en la democracia. Por lo tanto, si eso era nuestra complicación en cuanto a la dictadura y todos estos rasgos no nos daban buena imagen y no nos situaban bien al entender los nuevos conflictos, el panorama internacional era el panorama de los bloques, el panorama de la Unión Soviética, las luchas anticoloniales, todo eso. Es decir, que teníamos una izquierda que aparentemente tenía soluciones para todo, pero solo en el papel. Y ese era el cuadro generalizado. Nos podíamos ascribir a cualquier tipo de ismos, ¿no?, de los trotskismos, maoísmos o lo que quisiéramos, pero en el fondo los rasgos nos iban endureciendo y nos iban complicando, sobre todo el prepararnos para lo que luego vino. Alguien dijo que éramos fruto de la historia de un tiempo atormentado que produce extravagancias y personas extravagantes. Pues posiblemente en esos aspectos lo fuimos. Es verdad que para ser justos debiéramos también de atribuirnos una cierta entereza moral que nos ayudó, pues, a los que éramos más advenedizos entonces y a otra gente que llevaba ya tiempo a aportar nuestro granito de arena, que en algunas cosas fue importante, a la caída de la dictadura. Por lo tanto, gente extravagante de una época
hicimos lo que pudimos a la hora de enfrentarnos a aquello. En todo caso, pues seguíamos representaciones deformadas de las realidades y la cuestión nacional o la realidad nacional era una de ellas. Manteníamos que con Suárez las cosas eran igual que con Franco, mala situación para entender lo que venía, por lo tanto, más de lo mismo, ¿no? Recuerdo el otro día ojeando el archivo de un antiguo órgano de prensa que se llamaba Servir al Pueblo, de la organización en la que yo militaba entonces. En un titular decíamos régimen político de claro origen antidemocrático. Con esos mimbres pues haríamos malos cestos, Y opiniones parecidas podíamos encontrar. Yo hablo de la organización que yo conocí, pero en casi todas pues decíamos eso. ¿Qué pensábamos o cómo abordábamos la cuestión nacional o la opresión nacional? Pues seguíamos con estos viejos esquemas leninistas o interpretaciones que íbamos haciendo, pero no veíamos algunos cambios importantes que se estaban dando tanto en Euskadi como en Cataluña. Y empezamos a cultivar una cierta hostilidad hacia la gente que se declaraba de ideas o de sentimientos españoles, Y había en todos los sitios pues, la famosa palabra cuando alguien decía que le gustaba España, pues era españolista o cosas similares. Con lo cual, la incomunicación con esos sectores era un rasgo a considerar. Es decir, que teníamos una idea exacta de lo que había que hacer, pero no estábamos viendo, no estábamos apreciando lo importante. Y teníamos toda una serie de palabras y de un pequeño diccionario de jerga, pues a la gente que luchaba los llamábamos patriotas, a los encarcelados presos políticos, con lo cual el bagaje ideológico no ayudaba a percibir tanto los cambios que se iban dando en las sociedades vamos a decir, después del franquismo, como con los nuevos poderes que estaban emergiendo en las realidades, en las dos nacionalidades más, en donde ejercían un poder más fuerte, pues la Generalitat y el gobierno vasco. Eso éramos incapaces de ver nada. Teníamos un esquema y con él funcionábamos, que funcionaba en nuestras cabezas, pero se ve que en la realidad no. Una represión terrible, los pueblos que luchaban en temas nacionales eran luchas ejemplares y estaban oprimidos por el Estado español. Con lo cual eso funcionaba, parece que más en nuestras cabezas, pero estaba ahí. Lo cual no dejaba de crearnos contradicciones cuando defendíamos las violencias o las expresiones violentas en algunos territorios del Estado y estábamos trabajando en movimientos pacifistas, por ejemplo, en mi zona, ¿no? Es decir, hay gente que me decía, ¿cómo eres capaz de entender o de funcionar con estas historias en la cabeza, ¿no? Es decir, trabajar en el movimiento antimilitarista y también apoyar a Batasuna en las elecciones del 87. Pues éramos capaces de eso y demás. Con lo cual, aparte de la osadía de la juventud, era el esquema que teníamos en la cabeza. En mi caso particular, y creo que en el de mucha gente, esto no dejaba de crear contradicciones y de chirriar. A mí particularmente estas cuestiones me llegaron a crear problemas importantes con el asesinato de Hipercor, mientras yo estaba defendiendo la reconversión industrial o luchando contra la reconversión industrial en mi pueblo, y también en los movimientos pacifistas de Cantabria, con lo cual era difícil encajar eso y a partir de ahí pues la cabeza te obliga a pensar. Pero aún así pues teníamos el problema nacional en base a dos ideas, mal resuelto, ¿no? Que era un tenebroso Estado y un pueblo agredido. El tenebroso Estado seguíamos diciendo que bueno, sí, que esto no era la dictadura de Franco, pero no era una democracia, y que por lo tanto el pueblo agredido pues será cualquiera que se pusiera un poco en solfa en contra del Estado. Por lo tanto, eso existía y estaba ahí. Cuanto más fuerte fuera la respuesta que la gente agredida diera contra ese tenebroso Estado y la fuerza la medíamos en el terreno radical y de enfrentamiento, el País Vasco era la medida máxima, pero bueno, pues todo el que se enfrentase pues nos caía bien, nos parecía bien y entraba dentro del campo de las alianzas y de los amigos. Entonces, las soluciones sencillas para problemas complejos. ¿Se enfrentan al Estado?
jueces les aplican la legislación de una manera dura y la policía les pega, pues más amigos, ¿no? Seguíamos con las viejas ideas fáciles, simples, en sociedades que ya estaban apuntando a ser sociedades bastante complejas. Y luego lo que mejor funcionaba en la cabeza de todos nosotros, los que nos movíamos en esa época, era el radicalismo. El radicalismo, tirabas de la madeja y buscabas una especie de medida que logramos construir en nuestros artefactos. Era, ¿cuánto de radical es esta lucha? Pues estupenda. ¿Se enfrenta al Estado? Pues mejor. ¿Y se enfrenta mucho? Pues mucho mejor, ¿eh? Entonces, cuando ya teníamos el tenebroso Estado y teníamos el pueblo oprimido, pues logramos generar una idea muy así, que era el radicalismo. Entonces, todo lo radical era importante, había que apoyarlo y eso estaba bien, ¿eh? Claro, resumiendo un poquito esto, pues la bondad de los fines legitimaba los medios, es decir, el socialismo era lo importante, pero bueno, si mientras no se podía hacer y no llegaba, y parecía que no llegaba el que teníamos nosotros en la cabeza, pues importante era estar en todas las peleas, que ya llegaría el día que, y cuanto más radicales mejor. Todo esto se fue cambiando en las cabezas de la gente que entonces estábamos involucrados, y a cada uno le haría cambiar circunstancias diferentes. Yo hablo que creo que fueron importantes 4 cosas. Por un lado, los asesinatos de ETA, pongo estos, pero puede haber más. Hipercor, Blanco, el cuartel de Vic. Por otro lado, los movimientos contra ETA que eran de carácter democrático y se iban abriendo paso y que escuchabas, oías y amigos comunes te iban diciendo, pues tal día ha habido gente que se ha enfrentado, todo esto. Y luego revisiones más profundas, que yo personalmente no he terminado todavía, como son qué es eso de lo político, qué es la política, qué es la ética, qué son los códigos éticos. Y otra cosa muy importante también, yo creo, el acercamiento a las víctimas que habían sido despreciadas o no consideradas y que habían tenido problemas con el terror de ETA en concreto. Todo eso operó en las cabezas de quienes estábamos organizados e hizo cambiar. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que hoy está pasando? Bueno, a mí me tocaba esta parte, ahora intento responder al otro. ¿Cuál es la situación actual y los retos para las izquierdas y gentes progresistas? Bueno, por un lado sí me preocupa la división que existe hoy en la sociedad catalana en 2 partes enfrentadas. Antonio vive allí, Vicente vive allí y va mucho por allí o tiene mucha relación. Yo voy lo que puedo y sí me preocupa. Por un lado, me preocupan los bombardeos constantes que veo desde la enseñanza, desde los medios de comunicación y desde esa especie de construcción de un monolitismo que comentaba Merche antes, ¿no? Es decir, a veces a ella le cuesta reconocer el pueblo que dejó hace 40 años. A mí, cuando vamos, también. Y me preocupan algunas cosas, como por ejemplo, el otro día leyendo a Jordi Canal, autor de La Historia Mínima, decía, si no hay referéndum ni declaración de independencia, habrá que hacer un enorme esfuerzo de imaginación para pensar cómo seguimos viviendo. Es decir, no sé si va a haber referéndum, no lo va a dejar de haber, pues es complicado. Lo que sí hay y percibes es malos vientos y no buenos climas, y más sobre todo en las comarcas del interior y en la Cataluña profunda, en lo que queramos. Es decir, la gente, si hay o deja de haber el referéndum, pero sobre todo quienes más han apostado por esa vía secesionista, no se van a sentir satisfechos y van a seguir creando problemas en ese terreno. Bueno, termino un poquito. Los retos de la izquierda, pues la izquierda estatal, en mi opinión, está fuera de bola respecto a lo de Cataluña. Tal vez sean momentos para recuperar ideas y contactos y ir tejiendo proyectos comunes de una España respetuosa con las cuestiones y las diferencias nacionales. Tal vez sea un momento, o es el momento de hablar de derechos y no de sentimientos. Y sobre todo intentar percibir
atentos y que la cabeza no nos tener la cabeza fría para percibir qué sectores de la sociedad catalana está en peor situación o queda en peor situación, pase lo que pase. Termino con unas palabras de un politólogo fallecido que a mí me gustaba mucho, Rafael del Águila, cuando dice: los grandes ideales políticos nos prometen sentido para nuestras vidas, justicia para el pueblo, un futuro feliz y perfecto. Y sin embargo los ideales son peligrosos, lo que hacen por nosotros lo hemos pagado siempre extremadamente caro. Espero que esta vez no sea así. Nada más. Y por último va a hablar Josu Ugarte. Josu Ugarte nació en Bilbao el año 1954 en el seno de una familia católica y nacionalista vasca. ¿Eso es lo que has escrito? Sí, sí, sí. Realizó el bachillerato en el Colegio de los Jesuitas de Bilbao y cursó estudios de ciencias económicas que no finalizó. Trabajó en una librería universitaria, fue representante de editoriales de ensayo y narrativa y fundó en Madrid con otros socios la editorial Los Libros de la Catarata a finales de los años 80. Ha dirigido la Asociación de Reflexión Baquea de los años 92 a 2013 y ha coordinado el proyecto de investigación La extorsión y la violencia de ETA contra empresarios, directivos y profesionales entre el 2012 y 2016. Ha militado en el Partido Comunista del año 75 al 81, en Euskadiko Ezkerra desde el 81 al 86 y en Izquierda Unida del 90 al 2010. Es afiliado a Comisiones Obreras de Euskadi desde finales de los 70 y ha participado activamente a lo largo de su vida en organizaciones culturales, pacifistas, de derechos humanos y ecologistas. Bueno, mi intervención no se va a referir a mis vivencias personales en relación con la política y sobre todo con la política en el País Vasco, en relación con el nacionalismo y con la izquierda. Tampoco voy a hacer un repaso histórico en modo tan brillante que lo ha hecho, por ejemplo, Antonio, y también otras intervenciones que han contenido algunas referencias históricas o personales. Simplemente quería, de forma breve, aportaros unas reflexiones sobre lo que llamaría los peligros de las lógicas identitarias en relación con las izquierdas. Las izquierdas, digo. Perdón. Perdón, vale. Sí, perdone. Sí. Quería decir que lo que fundamentalmente quiero aportar son algunas notas, alguna reflexión personal en relación con los peligros de las lógicas identitarias para las izquierdas. Y lo digo en plural porque no podemos hablar de ninguna manera de la izquierda en el sentido de algo homogéneo y con una identidad propia específica. En mi opinión, los procesos identitarios esconden enormes peligros porque afectan, primero, profundamente a nuestras vidas, a la sana convivencia entre las personas, al combate de los comprometidos con la dignidad, la igualdad, la justicia, la libertad y la fraternidad de los ciudadanos en cualquier sociedad política. Los procesos identitarios, etnoidentitarios, en mi opinión, son el germen de graves fracturas sociales, en sociedades contaminadas por los mitos y las construcciones mentales del nacionalismo excluyente y fanático. Los procesos soberanistas, sobre todo los de facciones extremas de los nacionalismos contemporáneos, son una forma particular de construcción de la nación en algunas regiones de la Europa y la España democráticas. Son procesos propios, y esto es lo preocupante, de un tipo de nacionalismo, el nacionalismo de los ricos, que por desgracia se producen en varios países europeos poco después de 3 generaciones desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Pensemos, por ejemplo, en la Padania italiana, en la Flandes belga o en la Baviera alemana. Naturalmente hay otros procesos nacionalistas de otro tipo, pero lo preocupante fundamentalmente es ese nacionalismo de los ricos, de lo que califico el nacionalismo de los ricos de algunas regiones como estas, y también, como no, de Cataluña y Euskadi. Los nacionalismos etnoidentitarios vasco y catalán históricamente han generado profundas divisiones en el interior de sus propias comunidades. No los olvidemos, es decir, sobre todo afecta
a las comunidades en las que actúan. Provocan a su vez fracturas y fronteras artificiales de sus respectivas comunidades, comunidades pretendidamente homogéneas, pretendidamente diferentes y superiores, fracturas y fronteras artificiales frente a la España más allá del Ebro, a la que desprecian, la creen atrasada e inferior, a la que se enfrentan y de la que desean separarse. Decía pretendidamente homogéneas, comunidades que se suponen, que ellos se creen que son pretendidamente homogéneas, porque de forma permanente necesitan reforzar el nosotros, entre comillas, frente al otro, frente a nosotros. Pensemos en expresiones como gu euskaldunok, guta gutarrak, nosaltres els catalans, había muchas más, pretendidamente diferentes, para lo cual desprecian o rebajan las cualidades de los demás y magnifican las supuestamente cualidades propias. Las cualidades supuestamente propias. Gure hizkuntza, que se enfrenta en definitiva una lengua propia del País Vasco, se enfrenta a otra lengua propia del País Vasco, el castellano. Gure tradizioak, gure cultura, gure nortasuna, siempre lo nuestro, nuestro, nuestro. En el caso de Cataluña, nuestra lengua catalana, nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra identidad. Y también los nacionalistas, sobre todo los más extremos, se creen pretendidamente superiores frente a maquetos, cacereños, charnegos, andaluces y otras expresiones de desprecio frente al que viene de otras regiones de España. Son nacionalismos, estos, sobre todo las facciones extremas, nacionalismos excluyentes, clasistas, esto conviene subrayarlo, profundamente clasistas, xenófobos y con rasgos antidemocráticos, paradójicamente con una conciencia falsa de sí mismos y cuyos líderes, no hablo de los seguidores, sino fundamentalmente sus líderes, aparentan desconocer las consecuencias de las políticas que despliegan y suelen ser graves. La magnificación de las diferencias entre pueblos, es un insulto, en mi opinión, y soy fuerte y lo digo de forma muy dura, es un insulto a la inteligencia y es inaceptable desde una ética política, democrática y de izquierdas. Esta magnificación de las diferencias entre pueblos es un insulto a la inteligencia, en mi opinión, porque la categoría pueblo con mayúscula es insostenible conceptualmente en el seno de sociedades democráticas avanzadas, abiertas, plurales y mestizas, en definitiva, de sociedades herederas de los valores de la Ilustración, que son nuestras sociedades, las actuales sociedades en las que vivimos. Todas y cada una de las personas de cualquier pueblo, comarca, ciudad o región son, en un Estado democrático, son diferentes e iguales al mismo tiempo. Efectivamente, los seres humanos somos diferentes en cuanto a origen, sexo, condición social, color de piel, capacidades intelectuales, nivel educativo, propiedades que poseamos o cercanía al poder. Y a su vez, y aquí hablo con palabras del filósofo Xavier Echeverría, que era miembro de nuestro grupo Baqueas, a su vez nos iguala lo humano irreductible de los derechos humanos. Esta es una expresión, una categoría que él definió, lo humano irreductible de los derechos humanos, que me parece interesante, muy interesante desde una perspectiva teórica. Esto es, aquello que inspira permanentemente los derechos más concretos ligados a circunstancias históricas concretas y aquello a lo que todos los humanos, por encima de nuestra diversidad cultural, podemos y debemos remitirnos. Es decir, lo humano irreductible, en la perspectiva de Xavier Echeverría, está inspirado y contenido en lo que él denomina los 4 principios fundamentales contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que nos pueden guiar, nos pueden inspirar, que son la libertad, la igualdad, la fraternidad, y también añade el concepto para el clave, que es la dignidad. Precisamente, esa ardua lucha por la igualdad efectiva en derechos y libertades de los seres humanos tiene un enemigo muy poderoso en el terreno de la política. En particular, de la política
lógica de los que nos reclamamos de los valores de la Ilustración, de los valores de la izquierda, de una izquierda enemiga de los intolerantes, enemiga de los fanáticos, enemiga de los partidarios de la diferencia o de los partidarios de la exclusión en función del origen, la condición social, de la lengua o de unos supuestos valores culturales superiores. Nuestra lucha, y termino con este párrafo final, en este sentido, hablo de la lucha de las fuerzas sociales, sindicales y políticas de la izquierda, de las izquierdas, también lo amplío a la lucha de los que se reclaman de los principios y valores de la Ilustración, del liberalismo social y democrático, no debe resignarse a la ruptura de la convivencia y el bienestar de la mayoría. En definitiva, estas izquierdas, fuerzas también de la Ilustración, que se reclaman de la Ilustración, del liberalismo social y democrático, no deben aceptar que el nacionalismo de los ricos rompa la fraternidad, la unidad y la solidaridad de las clases populares en su compromiso por la justicia y la paz, por la libertad y por la democracia. Bueno, daros las gracias porque habéis sido formalísimos con el tiempo, lo cual pues, nos ayuda a que ahora podamos debatir un poco. Un par de noticias que os quería comentar. Una es que en Barcelona, el día 21 a las 10 de la mañana, en el Colegio de Periodistas, el colectivo Juan de Mairena, tenemos otro acto en el que colabora con nosotros Cultura Abierta. Bueno, pues para que lo sepáis, que nos seguimos moviendo, seguimos haciendo cosas a ver si conseguimos aclarar situaciones y cambiar realidades, y que hay en Change una petición de firmas del colectivo Juan de Mairena, que figura el manifiesto que ahora vamos a leer. Creo que hay gente en el público que nos va a ayudar. Yo voy a empezar con el primer párrafo, seguimos el resto de la mesa. Bueno, el manifiesto se titula Fraternidad, Unidad y Solidaridad. He cogido la parte catalana, creo que mejor os lo leo en castellano. Me parece que había muchas T's. La preocupación creciente por las consecuencias del proceso secesionista catalán iniciado hace unos años hace necesarias la clarificación y la movilización de quienes desde posiciones democráticas y cívicas apostamos por evitar la ruptura entre el demos común formado por quienes vivimos y viven en Cataluña con quienes vivimos y viven en el resto de España. Entendemos que no se están valorando los costes reales de establecer diferencias irreales entre las vivencias e intereses comunes de los más. Creemos que es socialmente nocivo enfrentar deliberadamente diversidades culturales mixtas y enriquecedoras que han conformado una sociedad plural y mestiza. Afirmamos que no hay ningún problema de opresión nacional en Cataluña. Después de casi 40 años de gobiernos autonómicos hegemonizados por el nacionalismo catalán, no hay ninguna persecución, minusvaloración o desconocimiento de los rasgos lingüísticos y culturales propios de Cataluña. Por el contrario, es la lengua castellana la que en determinados ámbitos es considerada como lengua foránea de Cataluña. En sus 40 años, las competencias y capacidades de gobierno de las instituciones catalanas no han hecho otra cosa que crecer y consolidarse en el marco de un Estado profundamente descentralizado. Consideramos errónea la reivindicación de la independencia, el referéndum o el denominado derecho a decidir como derechos democráticos por sí mismos. Son propuestas políticas que deben de ser consideradas como tales, no como derechos inherentes o debidos. Llamamos la atención sobre el origen real de la marea secesionista, la campaña de los grupos más importantes de la burguesía catalana para reducir su ya escasa tributación. Para lograrlo pretenden establecer un inexistente sujeto tributario, Cataluña, y de este modo evitar la imposición directa en función de la renta. Asimismo, llamamos la atención sobre la continuidad de esa marea, el proyecto de las élites locales de considerar un poder propio, ocultar la corrupción y las políticas de recortes, y desplazar, como ellos mismos han reconocido,
sociales contra las agresiones antipopulares de los gobiernos de CiU y de Junts pel Sí. Martín, o algo que quieras. Sostenemos que los lazos de unión e interés entre las clases populares de Cataluña y las del resto de España no solo son culturales, económicos, políticos y familiares, son lazos de fraternidad forjados a través de siglos de compartir un mismo problema de opresión y un mismo combate por la emancipación y los derechos. El problema de una clase dominante común, cruel y rapaz, que desde Barcelona y Madrid, Sevilla y Bilbao, Oviedo o Valencia, hambreaba a los trabajadores de toda España, forzaba su emigración, les hacía morir en Cuba y Marruecos, les reprimía brutalmente tras la victoria franquista. Esa fraternidad común permitió resistir y levantarse en la Semana Trágica de la Barcelona de 1909 o en la Huelga General de 1917, posibilitó la República de los Trabajadores y la resistencia contra el golpe fascista. Esa fraternidad común unió y organizó a trabajadores y trabajadoras venidos de toda España, con los que vivían en Cataluña, y conformaron juntos un sujeto común que luchó contra el franquismo y contra las patronales, que además de serlo eran y son profundamente xenófobas. Esa fraternidad común facilitó la lucha contra la opresión nacional que sí existía durante el franquismo y lo hizo en plena sintonía con los trabajadores del resto de España. Defendemos que por romper esta hermandad por causas como las que se esgrimen no es otra cosa que entregar a los sectores populares atados de pies y manos a las fuerzas neoliberales que envueltas en la bandera invocarán a la Unión Sagrada de Cataluña, dividirán a la ciudadanía por falsas identidades o por apellidos verdaderos y harán retroceder hasta lo inimaginable las conquistas democráticas y sociales duramente alcanzadas. Pedimos a la izquierda política, sindical y social de Cataluña y del resto de España que ponga en el centro de su discurso y de su práctica esta cuestión: la fraternidad, la unidad, la solidaridad, nuestro demos común. Que sea consciente del riesgo de ruptura entre las clases populares en Cataluña y en el resto de España. Que sea consciente de que si esa ruptura se llegase a producir, el discurso dominante sería el del nacionalismo étnico y excluyente. Preguntas a los comunes, a Podemos, a IU, a PSC, PSOE, a EUA, a ICU, a PSU, IU, al PC, a Comisión UGT y CGT, entre otros, que sitúan como principal y repetido punto de sus objetivos el mantenimiento de la unidad de las clases populares en Cataluña y con el resto de España. Es decir, que dejen meridianamente claro que su primera propuesta, su segunda y su tercera es luchar porque no haya ruptura. Hacer esto que no se hace, trabajar por esto que no se trabaja, supondría quitar de la mano a estos nacionalismos étnicos y excluyentes el control del discurso y poder reconducir una situación cada vez más desbocada. En ese momento, esa mayoría progresista estaría en condiciones de exigir medidas razonables de salida a la crisis actual. Que la Generalitat del Parlamento cumpla la legalidad y deje en suspenso sus planes para la desconexión, incluida la convocatoria de un referéndum. Que el Congreso de los Diputados, la representación del demos común, aborde una reforma sustantiva de la Constitución de 1978. No queremos, no podemos resignarnos a aceptar una ruptura que puede traer consecuencias muy graves para la convivencia y el bienestar de la gran mayoría de la población, tanto en Cataluña como en el resto de España. No queremos, no podemos, no debemos aceptar que los responsables de la pobreza y los recortes, los ladrones del público, laven su cara y sigan manchando sus manos como ha sufrido él. No queremos, no podemos, no debemos consentir la ruptura de la confraternidad de las clases populares, uno de los principales valores de igualdad y solidaridad que nos permite luchar aquí y ahora contra la barbarie y la fraternidad y la solidaridad. Bueno, abrimos el debate, lo que queráis preguntar a los ponentes y es vuestro momento. Sí, yo quiero preguntar, coincido bastante con lo que como aquí por la mesa, ¿qué va a hacer el PSC, qué va a hacer
el que va, casi siempre, sabe lo que quiere a lo que va. Yo no he entendido nunca es como la izquierda, con todas las concepciones que ha hecho del PS del gobierno, el PS con los nacionalistas aquí, pues han ido alimentando. Incluso Rajoy es capaz en estos momentos de pactar con hacer concesiones al PNV por conveniencia. Creo que parte de la situación de Cataluña ha sido mucha política de conveniencia. Entonces yo lo que no tengo claro es si el PSC o Podemos en Común, que son las dos grandes corrientes en el fondo de la izquierda, van a hacer una política de conveniencia o van a intentar hacer una política seria ante la amenaza que hay en este momento de ruptura y aquí en la comunidad de Cataluña. Eso está claro. Y las consecuencias de una ruptura, de un proceso que no se gestione bien, está claro. Bueno, yo creo, y además es que en los entornos que esto lo estamos debatiendo en Cataluña, en algunos que hay gente que incluso es muy cercana a Cataluña en Común y algunos también cercanos al PSC, que la situación que se podría dar o que se plantea en algunos es la de repetir un tripartito. Pero parece que ninguno apoya de que eso se pueda repetir, porque sería un tripartito comandado por Esquerra Republicana, que seguramente será quien más votos tenga. Yo creo que en estos momentos PSC, si entrase en un tripartito, es como hacerse el harakiri. No creo que el PSC juegue a pactar con Esquerra Republicana. Es decir, que en general vemos bastante imposible ese tripartito Esquerra Republicana, Comuns y PSC. De Comuns ya no sé qué decir, porque la verdad es algo complejo. No olvidemos que Ada Colau está gobernando en el Ayuntamiento de Barcelona en minoría con el apoyo de Esquerra Republicana y actualmente del PSC, es decir, es un supuesto tripartito. Pero claro, es en Común quien está gobernando, no es el Esquerra Republicana. La situación puede ser muy complicada. Además, entrar en un gobierno en el que Esquerra Republicana esté apoyado por Comuns y por PSC entraría en una cosa muy compleja, porque los Comuns están en estos momentos apostando por el referéndum y en algunos momentos, aunque no vayan a la reunión o cuando van a la reunión del Pacto Nacional por el referéndum, dicen que ese referéndum tiene que ser legal, luego en declaraciones están diciendo que aunque sea ilegal. Y cuando hablo de eso estoy hablando también de lo que Pablo Iglesias expresa al respecto, que está siempre muy unido a lo que el Xavier Domènech expresa también. Entre nosotros, muy poco de fiar. Ahora, pienso que el PSC no va a involucrarse en ese tripartito. Nos podemos encontrar con una cosa muy, en ese sentido, original. El gobierno español ahora está en minoría, es decir, Rajoy está gobernando en minoría, por lo tanto hay una actividad en el Parlamento que debería de ser muy interesante. Ada Colau está gobernando en minoría y nada más que nos faltaría que Esquerra Republicana gobernase la Generalitat en minoría, cosa que es bastante factible. Lo cual, bueno, aunque puede ser negativo, pero podría ser incluso novedoso, interesante y que el conflicto empiece a surgir, porque lo que tenemos que hacer es quitar los velos que el nacionalismo ha puesto a todo esto. Y que puede ser incluso algo aclarador para todo, bueno, que nos aclare un poquito el problema. Me gustaría discrepar en cierta medida con Antonio en el discurso que ha hecho. He querido entender que al final de él hablaba como del estado de las autonomías, que no es algo propio de las izquierdas, eso es cierto, pero como que el estado de las autonomías tenía un discurso homogeneizador para el país, para España. Yo pienso que muy por el termino yo, la discrepancia estaba entonces, puede haber un malentendido, pero estimo que nunca se ha apagado el fuego con gasolina. Y es el fuego de los nacionalismos existentes desde
finales del siglo XIX en este país, el que con el estado de, bueno, con el cambio, digamos, con el advenimiento de la democracia y de la implantación del Estado de las autonomías, que se prendió a pagar con ello. En principio se pensaba en una o dos autonomías, pero luego hubo que, ante la demanda general, hacer aquello de poner el café para todos. Efectivamente, y ahora estamos en un mare magnum con una organización del Estado imposible de soportar económicamente, la cantidad de políticos, subpolíticos y secretarios de los políticos con sus coches, con sus palacios de parlamentarios, con todo eso es imposible de soportar, pero es peor todavía soportar el caos organizativo a nivel estatal para cualquier cosa. Entonces, es verdad que lo que se necesita es una homogeneización de todo esto que se está deshomogeneizando. Es decir, que hay una ley para pescar a un lado de un arroyo y otra contraria que mantiene la veda sobre otros animales al otro lado del arroyo, y locuras de estas como la que muera gente porque no se puede trasladar en una ambulancia para un sitio o para otro. Hay barbaridades, o el precio que cuestan las cosas a la misma sanidad, o comprar, porque compra una autonomía como La Rioja, pues qué sé yo, tales jeringuillas a una empresa farmacéutica en vez de comprarlas de todo el Estado. Es decir, y barbaridades, bueno, como podéis leer en libros específicos que hay publicados para ello. El Estado de las autonomías es una locura, y sobre todo porque facilita a que auténticos borregos, que son los varones de cada una de las autonomías que hay mandando por ahí, hagan barbaridades como las que se están haciendo. Perdón, Antonio, me he extendido quizá de más. No, me he debido explicar mal porque iba más en la línea que estás señalando. No, yo simplemente he apuntado que dentro del desconcierto que ha habido tradicionalmente por parte de las izquierdas de este país para dar alguna respuesta a la cuestión territorial, cuando comparamos los proyectos de los dos últimos siglos, realmente el que más ha prosperado es el Estado de las autonomías. El que más tiempo ha durado, y a pesar de todas sus muchísimas imperfecciones, es el que resulta más próspero y comparativamente mejor. Es decir, cuando tú comparas el Estatuto de Guernica con el Estatuto del 36, no tiene ni punto de comparación, pero cuando comparas el Estatuto catalán con el Estatuto del 32, no tiene ni punto de comparación. Cuando tú comparas la formulación instrumental, táctica, de salida de última hora y sin plan preconcebido, como es el Estado de las Autonomías derivado de la Constitución del 78, está a años luz en cuanto a posibilidades de ejecución de la España integral de la Segunda República. Mejor no nos comparemos con la Primera República, porque aquello fue un auténtico disparate a pesar de que se produjera en el siglo XIX. Es decir, ese es el problema. Y sin embargo, las posibilidades positivas que ha tenido nuestra solución territorial, la izquierda lo hemos mirado como si no fuera con nosotros, ¿no? Cuando en realidad muchos sectores de la izquierda han tenido incluso que gestionar todo eso durante largos decenios, ¿no? Evidentemente no cabe ninguna duda que esto no estoy haciendo también colocar en los altares de ningún sitio el Estado de las Autonomías. Creo que al cabo de 40 años tiene un montón de manifestaciones tremendamente imperfectas, y sobre todo apuntaré solamente dos, que antes lo decía en la exposición. Uno, que trata de dar un mismo traje para un país que pide dos cosas distintas, es decir, para un país donde hay algunas comunidades, algunas regiones, como es el caso de Cataluña, el País Vasco, podríamos incluir Galicia, por ejemplo, que están haciendo un tipo de demanda política, o que los sectores nacionalistas tienen una presencia mayoritaria en esas regiones, de una demanda política de singularidad, y que sin embargo establecemos un mecanismo homogeneizador. Entonces, lo que le falta en el caso de la política catalana, le sobra en el caso de la política murciana o de Castilla-La Mancha, que únicamente piden un proceso de descentralización administrativa, y que cuando vienen mal dadas, por ejemplo, con la crisis, acordaros que solicitaron que se tenían que devolver las competencias de educación o de sanidad, que son las auténticamente costosas, al Estado central, que encantados de la vida. Entonces, tratamos con una misma fórmula de solucionar dos cosas que son antagónicas, ¿no? Que son contradictorias. Entonces, no satisfacemos, o no se satisface mejor, ni al discurso político nacionalista,
ni porque habla de café para todos, ni tampoco se satisface al que no tiene ni siquiera una mínima pulsión autonomista, porque parece que es malgré lui, que no va con ellos ese negocio, ¿no? Y en segundo lugar, para no extenderme, yo creo que a pesar de eso, y a pesar de que la palabra federalismo tiene una semántica ya que sirve para un roto y para un descosido, y cada vez sirve para menos, o sea, se responde, todos somos federalistas, yo creo que con todo las posibilidades, por lo menos en dos derivas o en dos direcciones, uno de una parte de autorresponsabilidad fiscal. Yo creo que lo mejor que tienen en nuestros conciertos, o nuestro concierto, es que en nuestro caso tiene una responsabilidad fiscal al 100% o al 90 y pico %, ¿no? Pero posiblemente muchas comunidades autónomas, para los catalanes o para el discurso nacionalista catalán, satisfacería de alguna manera eso, pero a otras las colocaría en una determinada disciplina, en una determinada, digamos, hacerse mayor, por utilizar un término, es decir, tirar de lo suyo. Y en segundo lugar, eso sería perfectamente compatible con una concepción federal, donde no perdamos de vista que en las concepciones federales el centro no pierde capacidad, gana capacidad ordenadora. Acaba de haber una reforma ahora mismo en Alemania que va precisamente en esa dirección, o sea, que sale poco en los medios, pero va precisamente ¿por qué? Porque eso es lo que permite mecanismos de redistribución de la riqueza o de redistribución de las rentas y de los recursos. Pero posiblemente el negro sobre blanco nos facilitaría, sí que sería un mecanismo que estaría mucho más desarrollado que esta suerte de indefinición del Estado autonómico, donde nadie tiene techo, todos podemos establecer esta emulación. Lo que dices, en el lado derecho del río se puede hacer una cosa y en el lado izquierdo otro, pues posiblemente un Estado federal auténtico permitiría establecer una base de derechos comunes para el conjunto de los ciudadanos y no tener que movernos en eso. Pero ¿dónde está el límite entre esa circunstancia, en ese argumento, y el hecho de que la gestión autonómica significa también que tú determinas en dónde gastas? Puedes decir que voy a gastar, pero quizás estableciendo unos mínimos comunes al objeto de que no haya grandes divisiones, ¿no? Yo creo que lo que tenemos en estos momentos, solo comparativamente, como ejercicio casi intelectual, sale muy bien parado cuando lo comparamos con lo que hemos hecho, insisto, en 2 siglos de este país, pero que desde luego está ya muy viejito, y que no da de sí. Y yo creo que sí que hay terreno, no en Cataluña, en el conjunto de España, para que pensemos en algo un poquito más avanzado, sin volvernos demasiado locos, y sobre todo, que yo creo que sí, que eso es una reflexión, por eso la traía a colación, no es un problema de cómo ponemos en marcha el instrumento, sino de pensar cómo es de operativo el instrumento, que eso es lo que nos tendría, un poco la política de las consecuencias, más que la política de los principios, que es donde nos hemos estado moviendo tradicionalmente, y creo que todavía nos seguimos moviendo muchas veces. Pero vamos, coincidía más con lo que has dicho, me he explicado mal. Yo quiero 2 comentarios sobre este tema. Por un lado, el tema de las autonomías. Las autonomías son un sistema bastante asimétrico en estos momentos, que si queremos ir hacia un federalismo, el federalismo por definición debería ser simétrico, ¿vale? Y por tanto implicarían cambios importantes en cómo concebimos ese Estado. Se llame autonomías, federaciones o se llame como se llame. Pero eso podría implicar incluso afectar a lo que se llama hoy por hoy el concierto económico tanto del País Vasco como de Navarra. Es decir, si hablamos de fiscalidad, tenemos que hablar de simetría en la fiscalidad, ¿vale? Y de ajustes en ese tema según necesidades y según aportaciones. Y sería bueno caminar a lo mejor hacia esa federalización de la estructura del Estado. Pero sí que me interesa mucho lo que ha dicho Antonio sobre la izquierda, que ha parecido un poco interesada en el tema autonómico. Yo creo que no es cuestión de falta de interés, yo creo que es una cuestión que yo he dado en llamar complejo de culpa impropia. Es decir, la izquierda en este país tiene un complejo ante el nacionalismo, y eso no viene desde que está el proceso, no, viene de la transición y de antes de la transición. El problema es que la izquierda asume y da pábulo al nacionalismo como algo progresista, y eso lo hace durante la transición. Y eso se ve muy bien y muy claro en el tema de la Asamblea de Cataluña. Cuando aquí había lo de la plataforma o la platajunta en toda España, ahí había la Asamblea de Cataluña. Y en la Asamblea de Cataluña la izquierda hace dejación totalmente de representatividad cuando era la mayoritaria y cede el protagonismo totalmente a los nacionalistas. Totalmente. Y eso no pasa solo luego en la transición, pasa después.
En las primeras elecciones autonómicas en Cataluña, Pujol no gana. Es la izquierda que le cede el poder. Y eso es muy grave, porque la izquierda asumía de que solo podían gobernar en las autonomías históricas los nacionalistas. Y es más grave todavía, el señor Obiols, cuando era secretario del PSC, cuando perdía el PSC, decía: no pasa res, han guanyat els nostres. Y esto es terrible, y eso demuestra ese complejo de culpa que todavía sigue teniendo la izquierda. Y eso pasa cuando el PSC o cuando los comuns están siempre mareando la perdiz y siendo sumisos, porque no tiene otra palabra, son sumisos ante el nacionalismo. Son incapaces de reclamar lo que la izquierda tiene que defender, que entre otras cosas, como bien atendía y decía Antonio, es la igualdad, es la redistribución de la riqueza. Si no vamos hacia eso, ¿qué hace la izquierda? Esa es la gran pregunta. Sí, yo por seguir un poco al hilo. Por supuesto, de acuerdo con que habría que explorar las vías complicadas del federalismo. Digo complicadas hoy, técnicamente sería eso. ¿Y la política? Es decir, ¿quién lo hace? ¿Cómo se hace eso? Porque claro, tienes que tener un parlamento, hay que hacer una reforma de la Constitución que es súper necesaria, que es verdad que se puede, lo han dicho y técnicamente se puede. Estamos como estamos, es decir, ¿ha sido capaz Podemos y el PSOE de cambiar este gobierno? No. ¿Somos capaces, la izquierda, de pensar en las mayorías sociales? No, vamos a lo nuestro. Vamos a lo nuestro, que lo nuestro no se sabe muy bien lo que es. Es algo que no sé qué, pero es que quitar a ese señor tan infame como es Rajoy, eso es, para mí es muy mío, ya me gustaría. Pues no hemos sido capaces de eso. Es decir, si en el puesto de mando de la cabeza de la izquierda, no vamos a poner de qué tipo de izquierda, de lo que más o menos entendemos, no somos capaces de configurar que hay que cambiar cosas que a la mayoría social le molestan, como es los recortes, la situación de Cataluña, la desconsideración, la situación de la España, cómo está configurado el Estado de las autonomías. Si no somos capaces de eso, yo soy bien optimista en este tipo de historia. Es decir, ¿de qué tipo de mayorías? ¿A quién nos dirigimos? ¿A quién se dirige Podemos o el PSC y Podemos o el PSOE, quien sea, y Izquierda Unida y todo el mundo? Si no nos dirigimos a sectores o en nuestras cabezas tenemos diseños de las cosas que no le preocupan a la gente, volvemos a estar, en mi humilde opinión, en aquellos izquierda de la que yo en su momento hice un poco de elemento de consideración de qué es lo que era interesante y no. Entonces yo veo las cabezas de la gente que está organizada en muchas organizaciones que, claro, sí, te hablan de federalismo y no sé qué, pero son capaces de vislumbrar que la tarea más urgente que hay que hacer es echar a este tipo, cambiar la Constitución, crear consensos para intentar que los sufrimientos de la gente sean menores, crear una renta básica, no sé si universal o de garantía, me da igual. Si no somos capaces de eso, el federalismo que comentábamos, pues al libro de la universidad. Me ha parecido entender de lo que habéis dicho, sobre todo Antonio y Marcos, que la izquierda tuvo un problema ya desde la transición en asumir la España democrática que venía como algo propio y unirse a ese, digamos, asumir, digamos, que era una parte importante de un Estado democrático, como los valores que tienen los demás países europeos. Sin embargo, aquí parece que la izquierda ha tenido ahí un problema de adscripción a ese Estado democrático y de derecho, y me da la impresión de que eso sigue ocurriendo ahora. Un poquito más alto, ya que no tiene micrófono. Ponte por aquí, es que no llega. Decía que creo que han descrito los tertulianos la
se sintió muy afín a todos los movimientos nacionalistas que de alguna manera consideró progresistas, de una manera extraña, porque ciertamente... Bueno, pero lo que digo es que vosotros... No estoy seguro, quiero decir, lo planteo, y ellos lo han dicho así, y yo creo que es verdad. Pero, ¿creéis que la izquierda va a poder dar ese paso alguna vez? Quiero decir, ¿está después de 40 años la izquierda en posición de asumir que los ciudadanos que la componen son españoles y que España es un país que da cabida a mucha gente y con muchas sensibilidades y que de izquierdas, de derechas, de centro y de todos los lados, como puede ocurrir en Alemania? Es decir, ¿está en condiciones de hacer eso? Porque me da la impresión de que si lo hiciera alguna vez sería muy importante para evitar que los que plantean tensiones secesionistas lo tendría mucho más difícil. Yo creo que en eso estamos, al menos hay que intentarlo, porque la cosa tiene que ir por ahí, si no estamos bien jodidos. Sí, al hilo un poco lo que tú comentabas era lo que yo desde el pesimismo decía, ¿no? Es decir, comentaba al final, si no somos capaces, vamos a ver, las tareas esas tan terribles que tenía la izquierda, de que íbamos a construir no sé qué tipo de cosas y tal, bueno, vamos a dejarlo un poquito ahí, ¿no? Por lo tanto, enlazando con eso, asaltar los cielos y estas cosas también parece complicado. Entonces, si fuéramos capaces, que el que quiera asaltarlos ya tendrá tiempo, pero en este siglo tan complicado de sufrimientos, de analizar, en mi humilde opinión, tres cosas centrales que son, por un lado, cómo ha dejado la crisis el panorama social en este país, es decir, ponernos de acuerdo, quien sea. Yo es que lo de las izquierdas cada vez me cuesta más, pero bueno, la gente que lucha por cambiar no sé qué historia. Bien, ponernos de acuerdo en diagnosticar cómo ha quedado este panorama después de la crisis de 8 años que tenemos. Dos, situaciones tan tremendas como son que la gente lo pasa mal para llegar a mes, que las mujeres son machacadas, que no hay centros para... Es decir, lo social, definir las prioridades y ponernos de acuerdo en cómo vamos a encarar eso, sin coger grandes socialismos y salir de esa situación. Ponernos de acuerdo también para cuáles son las reales necesidades de la gente, de la gente en Cataluña, en Euskadi o en los sitios donde tiene un sentimiento, una pulsión nacional más importante. Es decir, ¿cuáles son? ¿Las que nos dice el periódico o las que vas a un barrio en Barcelona y ves la gente? Y en Galicia y donde sea. Y luego, una tercera, ser capaces de resolver cuestiones como, por ejemplo, la situación de los refugiados, todo este tipo de cosas que parece que están olvidadas y dejadas. Es decir, ser capaces de humanizar este país. Y yo no tengo problemas en llamarlo España con las diferentes sensibilidades, porque creo que fue un error, fruto a lo mejor de la modernidad que entonces nos llevaba el Estado y no sé qué tipo de cosas. Yo creo que esto es un sitio que se puede llamar España y donde la gente puede encajar perfectamente, sin ningún tipo de problemas. Pero claro, eso, si fuéramos capaces de esas interrogantes que yo planteo, a lo mejor equivocado, y además dar acomodo a una gente, que no sé si son muchos o pocos, pero ahí están en Cataluña, despistados o no despistados, que no se sienten bien, y eso habrá que hacerlo de alguna manera, y a la manera más humanizada y normal posible, pues eso para mí, desde luego, desaparecería de este barrio tranquilamente. Pero es que lo tengo en dudas, porque si no somos capaces de echar a Rajoy, que es una persona bastante desagradable, y resolver estos problemas importantes de solución a la crisis, pues métete en Honduras de si Cataluña va a ser el Estado confederado como Baviera, yo qué sé, no sé. O sea, soy pesimista, dejamos en la estacada partes del discurso socialista o como queramos llamarlo, que eran bien justas y bien razonables, como pueden ser la igualdad, etcétera, etcétera, y nos complicamos la vida pues con las relaciones de producción, la superestructura y no sé qué líos. Y entonces nos pilló el rock and roll, así lo creo.
además os lo recomiendo, elcatalán.es. Elcatalán.es es una apuesta de un amigo que pretende ser de una transversalidad ideológica total, derecha-izquierda, pero antinacionalista, claramente crítico con el nacionalismo y además en Cataluña, y eso es muy importante, un gran avance. Y lo más importante es que ha aceptado tener colaboradores como yo, que somos la parte roja de ese periódico. Pero yo en la presentación hice una cosita y era hacerlo del DAFO, ¿sabéis? Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Y en cada uno de los elementos del DAFO para el nacionalismo estaba la izquierda, tanto en sus debilidades, como en sus amenazas, como en sus fortalezas y como en sus oportunidades. Por tanto, lo que tenemos que hacer es coger eso, analizar cuáles son sus debilidades y convertirlas en nuestras fortalezas y nuestras oportunidades. Y ese es el gran problema. En el momento que haya una izquierda en este país, y digo España, y cuando digo España incluyo también Cataluña, País Vasco, una izquierda que asuma un proyecto de izquierdas para toda España, empezaremos a ver un poquito la luz. Pero mientras no lo haya, y me temo que los actuales dirigentes del PSOE y de Podemos y sus confluencias varias, me temo que estos no son. Por tanto, claro que hay que empezar a trabajar en crear algo nuevo. Y ahí estamos, pues, el colectivo Juan de Mairena, esta Alternativa Ciudadana Progresista, una serie de encuentros que estamos haciendo de izquierda no nacionalista en Barcelona, que, bueno, somos poquitos, vamos creciendo poco a poco. En fin, es que tenemos que empezar a trabajar. Y es que nos han robado la cartera ideológica totalmente, nos la han robado, nos han dejado exhaustos y sin medios. Y este es un gran problema. Uno empieza a hacer ya elucubraciones y dice, bueno, ¿a qué vienen ciertas manifestaciones que es pura parafernalia porque no es realmente un acto de oposición? ¿A qué viene a hacer una semana antes de la manifestación por pan, trabajo, techo y dignidad, hacer una manifestación no se sabe muy bien para qué? Como se hizo el año pasado también, el 31 de enero, cuando luego estaba previsto. Es decir, ¿a qué vienen ciertas acciones por parte de gente que supuestamente es aliada nuestra, que parece que están desmontando todos los movimientos sociales? Esto es muy grave. Se está acabando el movimiento social. Todo tiene que acabar en ciertas instituciones partidarias. Es algo muy grave todo esto. Bueno, vamos acabando. Sí, tú y una señora de allí y damos por finalizado el acto, ¿vale? Yo tengo una visión bastante pesimista sobre la posible solución del problema nacional en España. Sí. Sobre todo, y coincido con Vicente, en que el problema fundamental es la posición de las izquierdas frente a los nacionalismos, sobre todo los nacionalismos más extremos en algunas de las comunidades de las nacionalidades en España, fundamentalmente en Euskadi y Cataluña. Las izquierdas en España están en profunda crisis. El modelo socialdemócrata está en una grave crisis. El modelo comunista histórico está en profunda crisis también. Hay una fragmentación, sí, naturalmente. Es decir, estoy hablando de España, pero naturalmente esto se puede hablar lo mismo en parecidos términos de Francia, Italia u otros países de la Unión Europea, prácticamente en todos, por no decir en todos. La fragmentación de la izquierda es brutal. Independientemente de que en algunas comunidades en España la izquierda tenga una presencia electoral importante, su debilidad es enorme. Hay enormes carencias. Hay falta de reflexión profunda, no de ideas, dogmas, frases, eslogans. No, eso hay mucho. Tacticismos, muchos. Reflexión profunda, muy poca.
crítica seria con respecto al pasado de esa historia de la izquierda en su relación con el nacionalismo? Poca reflexión. Hay buena reflexión, hay personas realmente poderosas intelectualmente que han hecho una buena reflexión al respecto, y aquí hay algunas personas entre nosotros, y sin embargo podemos hablar de que la izquierda, las izquierdas en España comprenden ese tipo de reflexión y de planteamientos, y sobre todo qué traslación política tendría ese tipo de reflexión crítica sobre el pasado de las relaciones izquierda-nacionalismo. No, y ese es el problema. En ese sentido, hay que tratar de que se produzcan importantes cambios en el interior de las izquierdas para romper esta tendencia y esta situación que nos lleva a la inanidad, a la debilidad y a la desaparición por incapacidad para el ejercicio de la política en una sociedad democrática, sociedad democrática profundamente compleja. Pero sin embargo tengo, a pesar de esta visión pesimista, tengo también un atisbo de esperanza. Por circunstancias de la vida he participado en diferentes movimientos, sobre todo desde la perspectiva de los movimientos sociales. He conocido en particular uno poderosísimo, que fue la lucha contra el trasvase del Ebro o la lucha contra la construcción de grandes infraestructuras, embalses, etcétera, que no tenían razón de ser, ni económica, ni ambientalmente, ni sobre todo para solucionar el problema del abastecimiento del agua en las ciudades, por ejemplo. Bueno, ese movimiento, que durante 20 años ha sido desarrollado por muchos colectivos ciudadanos que en un pueblo, en una región, en una comarca, han actuado, se han levantado, y que eran plurales, había gente de todo tipo, y un movimiento en la propia universidad y también en parte de la izquierda, y sobre todo desde el ecologismo, ha permitido avances importantes en la comprensión del fenómeno complejo de lo que... Sí, pero ¿dónde están ahora? Concretando, ¿dónde Bien, están ahora? bueno, no, quería decirle, y termino, que en definitiva hay a veces esperanza cuando surgen movimientos poderosos que surgen de un modo casi... Yo tengo una receta. Bueno, estoy entendiendo. Bueno, en definitiva, que cuando surgen movimientos desde la base y cuando están apoyados en una buena reflexión en el ámbito de la intelectualidad y también de la política y de los movimientos sociales, en este caso ecologistas, efectivamente actuantes. A ver, yo, como tengo una voz, no necesito. A ver, todos ustedes, que son ya con cierta edad, yo les agradezco que hayan estado en la lucha. Que se han equivocado con todos los humanos. Bueno, tampoco son los únicos, porque en toda Europa la izquierda está de aquella manera. Y en la socialdemocracia no digamos. Pero yo lo que digo es que ustedes ya tienen que ceder el testigo, pero la sociedad joven no les interesa nada. Es que todo esto que están diciendo ustedes no tiene relevo, no les interesa nada. Entonces, ¿por qué no nos ponemos primero a poner las bases, que es una buena educación desde la escuela? Que de eso no se acuerda nadie. Todo el mundo se acuerda de si tienen subvención, de si no hay subvención, de qué hay que pedir aquí, qué hay que pedir allí, qué autonomía me da más, qué autonomía me da menos. Y la población sin educación. Y cuando surgen los de Podemos, que tienen muy buenos currículums y tienen muy buenos doctorados, te dicen una frase de niño infantil, que quieren alcanzar los cielos. Hijo, baja a la tierra, que los toros se crean en la tierra. Y los toros que tenemos no es alcanzar el cielo, es primero poner las bases, y no ser el perejil de todas las salsas. No, las bases. Las bases es la educación de la sociedad. Y sé lo que me digo, porque tengo una hija en Estocolmo, y allí, como Escandinavia que es, pues se ven las cosas de otra manera. La verdad es que en España nos hemos estado siempre peleando los unos con los otros, pero también es como hemos tenido unos gobernantes fatales, y ahora tenemos una educación fatal. ¿Y por qué lo digo? Pues lo digo por conocimiento de causa. Primero, yo he sido profesora, estoy jubilada.
primero de primaria y luego de secundarios. Y he visto que después de las autonomías la educación ha ido de pura pena, por no decir una palabra pero ¿cómo se puede transferir la educación si la educación es algo central del Estado? Que luego quieran añadir alguna cosa más, de acuerdo, pero las bases tienen que ser la del Estado, porque no se puede decir en Cataluña una historia que les convenga a los que mandan los nacionalistas y en Euskadi otra historia a los que mandan nacionalistas. Y en Galicia pues otra historia, y en Andalucía otra, y en Castilla y León otra. No. La educación no se puede transferir, la sanidad tampoco, porque unos tienen 8 vacunas los niños y otros 8-3. Eso es una injusticia, no se puede transferir, hay cosas que no se pueden transferir. En los países escandinavos no se transfiere ni el ejército, ni la educación, ni la sanidad, ni la justicia. Eso no se transfiere jamás. Y aquí estamos haciendo el memo. Sí, a ver, estamos todos lo mismo, estamos totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que no te puedo contestar nada. Dime. A ti como catalana, escolta, noia, jo m'he criat a Catalunya, soc de pares castellans. Sí. Jo he arribat a Catalunya con 6 mesos. He vingut a Bilbao con 18 anys. Sí. Ahora lo digo todo en castellano. Bueno, yo me enorgullezco de mi formación catalana en la época franquista. Yo me enorgullezco de eso, porque a mí me enseñaron lo que ahora han perdido todos los catalanes. Yo fui a un colegio de monjas, pero mi padre era maestro, pero mi madre, la niña, tenía que ir a colegio de monjas. Bueno, fueron circunstancias familiares. Pero yo, gracias a las monjas, en el año 49 empezamos un bachiller y ya entraba en un colegio de monjas un señor, es decir, un hombre, a darnos latín y francés, que ya en primero con 11 años dábamos latín y francés. Bueno, a lo que vamos. A mí me enseñaron las monjas cuando ya tenía 14 años que nos obligaban a hacer la educación de la urbanidad, la falange. Pues ellas no, porque yo vivía en Sants, en un barrio obrero, y ellas nos enseñaron la educación de izquierdas, del barrio, de las izquierdas, comulgaban con el barrio, y nos enseñaron los derechos y deberes de los ciudadanos, con 14 años, derechos y deberes de ciudadanos, de pensamiento de izquierda, pero de la izquierda francesa, de la izquierda culta, No era el caso. No tengo la misma experiencia con mis monjas, la verdad. Tengo muy buena, mi formación catalana es lo que más, de mi época de aquí hasta los 18, es la que más valoro, porque es la que me ha servido toda. Tuviste mucha suerte. No, te digo que yo no tuve la misma. Hay otra persona que quiere hablar. Bojos. Plural bojos. Han fotut, tú ya me tens, ¿no? Perfectamente. Ya está. Muy rápido quería decir sobre la cita que se ha repetido varias veces de Rajoy, que estoy totalmente de acuerdo que es un absoluto impresentable, él y todo su partido, pero duermo más tranquilo estando él que si estuviera cualquier otro de los que hay ahora mismo. Porque si no, el problema catalán, tanto como el vasco, podría haber sido más grave. Y los demás, también el de Cartagena. Pero bueno, y lo último que quiero decir, que hoy estoy muy a gusto, no sé quiénes sois el colectivo este de Mairena, no sé quiénes sois, pero es la primera vez que estoy en una charla antinacionalista en Bilbao, en 45 o 50 años que llevo, y me parece un éxito total el poder vivir esta circunstancia. Yo le diré al señor que no es la primera vez que hay una charla semejante, porque las hay, pero para mí lo original de este encuentro con penosamente tan poca gente, bueno, es que es la primera vez que en vivo y en directo, con mis años, escucho a estas alturas del siglo XXI autocrítica de la izquierda, porque eso ya, bueno, con poner a parir a Rajoy, a mí eso, mira, lo de Rajoy, cada cual tiene su opinión, pero es como lo fácil, tirar a total es muy fácil, como cuando tiraron a Aznar. ¿Cuántas veces se ha criticado aquí, cuando todavía mandaba ETA, a los otros, a los malos? Es que es de traca, o sea, ha sido tan fácil, ¿no? Y bueno, la autocrítica a la izquierda se agradece, simpatizando con ella, mismo claro. Cuando era más jovencita. Claro, porque te duele. Cuanto más mayor soy, cada vez menos. Cuando criticas es porque te duele también. Sí, pero bueno, es un ejercicio de humildad
potente, no es tan común, yo nunca lo había visto directamente.